Ya. Bueno, como veníamos recapitulando, entre los transformadores trifásicos existen los de dos tipos, núcleo acorazado y mediante una combinación de transformadores monofásicos. Entonces, si se requiere, bueno, para este caso, más el análisis se concentra para conexiones de transformadores monofásicos. Por lo tanto, es posible usar tres transformadores como dos transformadores en el caso de una conexión delta-delta abierta, conexión especial para cuando uno de los tres transformadores esté averiado. Entonces, para yo conectar los transformadores monofásicos y convertirlos en un sistema trifásico, yo debo tener en cuenta que su potencia nominal y que su relación de vuelta, o sea, tensión de entrada respecto a la salida, de alta y de baja tensión, tienen que ser idénticas entre los tres transformadores. Ahora, como teniendo en cuenta que vamos a realizar una conexión trifásica mediante tres transformadores monofásicos, entonces entre las posibles configuraciones que se obtienen son conexión Y o conexión estrella, la conexión delta y la conexión Z, que también la llaman zigzag. Por este curso más se analizan estas conexiones y las combinaciones entre ellas. Entonces, entre las posibles combinaciones que tú vas a obtener en las combinaciones de alta tensión, tú las que puedes obtener son las siguientes. Puedes obtener, como le habíamos mencionado, Y, delta y Z. Lo mismo sucede para las combinaciones de baja tensión. En este caso, según la norma IEC, te establece que tú tienes que escribirlas con minúsculas, o sea, Y, delta y Z. En este caso, estaríamos tratando con una Y. Aquí sería delta mayúscula, aquí sería Z mayúscula, valga la redundancia. En cambio, aquí tendríamos Y, tendríamos delta y tendríamos Z. Entonces, quiere decir que en el devanado, esto es algo obvio, en el devanado primario vas a tener este tipo, en el devanado secundario de este tipo. Siempre teniendo en cuenta la forma en cómo tú lo escribes, o sea, teniendo en cuenta las minúsculas para evitar errores de confusión. Por lo tanto, si queremos ya introducirnos al índice horario, entonces, ¿qué vamos a obtener? Comencemos con un ejemplo cualquiera. Un D, Y, aquí va a estar un valor K. Ponerle otro color, un valor K. Este valor D representa a tu conexión en alta tensión. El valor de acá representa tu conexión de baja tensión. Y este valor de acá, por acá, representa, en primer lugar representa un desfase. Un desfase entre alta tensión y baja tensión. Es decir, te indica el retraso, te indica el retraso de la baja tensión respecto a la alta tensión. Y es un múltiplo, vamos a poner aquí, K es un múltiplo K es un múltiplo que este múltiplo
este múltiplo, al aplicarlo K por 30 grados, te indica cuántos grados se encuentra de retraso tu bobina de baja tensión respecto a la de alta tensión. Entonces, como ustedes pueden ver, entonces entre K es un entero, ¿verdad? Entonces K puede tomar valores como 0, 1, 2, bla, 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 bla. Por lo tanto, la pregunta, ok, puede ser DY1, DY2, DY3, o otra configuración, Y de, hay que poner con mayúsculas. Mayúsculas altas y minúsculas bajas. Y de 1, Y de 2, Y de 3. Entonces tenemos infinidades de combinaciones. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las combinaciones posibles y las no posibles. Entonces todas estas que están aquí nos quedan como incógnitas. ¿Serán posibles todas las combinaciones que acabamos de mencionar? Y esto nosotros lo podemos deducir mediante la siguiente regla. Como K es un número entero, entonces vamos a tener números pares e impares. Por lo tanto, si para K, cuando K es par, ¿qué vamos a tener? Cuando K es par, nosotros vamos a tener conexión simétrica, o sea que se refiere al mismo tipo. Aquí mismo tipo. Y vamos a tener acá la conexión. También tenemos conexiones de Z. Solo se dan las de Z, delta y tipo zigzag. Y en este caso, toma valores como 0, 2, 4, 6, 8, 10. Cuando decimos que K es impar, ¿qué sucede? Tenemos conexiones no simétricas, conexiones de diferente tipo. Conexión no simétrica. Es decir, cuando hablamos de no simétrica, estamos trabajando con conexiones mezcladas. Quiere decir, puede ser Y delta, delta Y, sucesivamente. A ver, aquí se multiplica por un K. Y delta K, DYK. Las dos posibles. Por lo tanto, tu K, el K que vas a tener aquí, va a tener valores como 1, 3, 5, 7, 9, 11. Y entonces son las posibles combinaciones. Puede ser Y de 1, Y de 3, Y de 5, DY5, DY7, DY1, sucesivamente. Y para la conexión especial, que habíamos mencionado, que existe de la Z, el zigzag, tenemos la conexión YZ, la única que se da. Por lo tanto, creo que si tenemos este tipo de conexión, Y de 1, entonces vamos a ver si es posible. Como es impar, entonces es posible que no sean idénticas. Entonces esta conexión sí existe. ¿Y qué me indica? Este 1 lo vamos a multiplicar por 30 grados. Y que te da a entender que tienes el valor de 30 grados, que también puede ser expresado de esta manera. ¿Y qué te indica? Te indica que el secundario retrasa 30 grados respecto al primario. ¿Ok? Ya, esto es respecto a índice horario, parte de teoría. Vamos a hablar un poquito de cómo se grafica. Así que, no sé, vamos a hacerlo por acá.
Antes de tratar de graficar, vamos a hablar un poquito sobre, bueno, lo que ya se vio en el capítulo anterior respecto a polaridad sustractiva y polaridad aditiva, por lo tanto no tiene que ser un tema complejo para ustedes. Así que cuando nosotros tenemos un transformador monofásico, chicos, el problema aquí se reduce en tratar de convertir tu transformador trifásico en un análisis de transformador monofásico. Por lo tanto, no es tan complejo y el problema se resuelve sumamente rápido. Ok, entonces cuando tenemos un transformador, vamos aquí, polaridad, vamos a hablar de polaridad. Entonces, como ya sabemos, en un transformador, ¿cuántos tipos de polaridad existen? La sustractiva y la aditiva. En la sustractiva, vamos a poner aquí polaridad sustractiva. La polaridad sustractiva hace énfasis a que cuando el transformador lo tenemos conectado de esta manera, vamos a poner aquí B1, vamos a poner la B2 y acá vamos a poner otro transformador. B1 y B2. Ya. En la polaridad sustractiva, ¿qué tenemos? Tenemos que las marcas se encuentran en el mismo punto, ¿verdad? Y entre las polaridades sustractivas, nosotros vamos a obtener dos opciones. El transformador, tu señal de salida, tu señal de salida puede estar en fase, o si no en desfase. Cuando esté en fase, traten de tener esta teoría. Tengan en cuenta esta siguiente teoría. Cuando un transformador esté en fase, en la marca, si ambas tensiones, positivas sería o negativas, están en el mismo punto. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí están las marcas. Cuando tienes polaridad sustractiva, recuerda que tu voltaje al final va a ser reducido. Entonces, cuando tienes polaridad sustractiva, tu transformador, tu señal de transformador la tienes así, ¿verdad? Tú vas a obtener una señal menor. Ok. Si yo digo que yo coloco si mi polaridad está de esta manera, más o menos, que dice que si la marca, si ambas tensiones son positivas o negativas, están en el mismo punto, por lo tanto, como esta tensión positiva está en el mismo punto, esta con esta y esta con esta, por lo tanto están en fase. O sea, no hay desfase de 180 grados. Lo mismo sucede para otra parte. Si yo en cambio hago un análisis, yo digo que aquí es positivo o negativo, para aquello que es negativo y positivo, entonces la tensión que yo voy a ingresar aquí
va a tener como resultado de esta forma. Vemos que está en un desfase de 180 grados. El desfase es 180 grados. No hay donde más buscar ese valor. Ya, esta con polaridad sustractiva. Ahora vamos a hablar de polaridad aditiva. En la polaridad aditiva, el comportamiento es lo mismo, pero cambia la forma de las marcas. ¿Qué te quiere decir? Disculpa, bro, una pregunta. La segunda que graficaste está en desfase, ¿verdad? Esta, claro, está en desfase. ¿Cómo lo ves? Tú lo ves con esto. Ok, la marca positivo y la marca un negativo. Y ya no cumple con esta definición que está aquí. Dice que la marca, si ambas tensiones positivas o negativas están en el mismo punto, estás en fase. Como estás invertido, estás en desfase. Y ahora, en polaridad aditiva, las marcas son opuestas. Como las marcas son opuestas, tú debes tener claro lo siguiente. Vamos a tener B1, B2, B1 y B2. Se cumple el mismo principio. Si en la marca, si ambas tensiones positivas o negativas están en el mismo punto. Aquí, esto es cuando está en fase. Lo mismo sucede para acá. Cuando estás en fase y en desfase. Aquí es fase. Cuando estás en fase, debes darte cuenta la misma teoría de acá. No te importa, a ti no te importa que solo las marcas deben estar arriba, no. Las marcas pueden estar distribuidas de esta manera, alternada, pero siempre y cuando la parte de B1 tenga el positivo o negativo arriba, de manera general se trabaja con positivo para esta parte, y la marca B2 tenga el positivo en la marca también, entonces estás en fase. En este caso estás en fase, porque el positivo está en la marca y el positivo está en la marca. O el negativo está en la marca y el negativo está en la marca. Pero si tienes positivo en la marca, negativo abajo y positivo y negativo en la marca y positivo arriba, estás en desfase, como el caso de acá. Puede ser positivo negativo o positivo negativo o negativo positivo, positivo negativo. Tienes las combinaciones aquí. Yo voy a trabajar con la primera. ¿Por qué trabajas con la primera? Porque cuando tú vas hacia el índice horario, tú siempre pones como tu referencia al positivo en la marca. Eso lo veremos más adelante. Ok, ahora ahora vamos a tratar de definir, bueno, cómo se comporta la señal. Entonces, tienes la señal aquí y tienes acá. La señal la tienes aquí así y aquí la tienes así, desfasada. Ya. Hasta ahora no hay preguntas de lo que he mencionado. No, bro. Ya listo. Entonces, sigamos. Otro concepto es sobre cómo dibujar el índice horario. Así que, a ver, ya. Sería cómo dibujar el índice horario. Como primer paso es dibujamos el reloj analógico. Como segundo paso, el devanado de alta lo ubicamos en la referencia. Y esa referencia son las 12.
Ojo, estoy diciendo que el devanado de alta, a mí no me interesa su configuración. Puede ser que sea delta estrella o estrella delta. Igual, es independiente de cómo tú tengas tu configuración en la parte de alta. Ok, ahora, como tercer paso, una vez que ya dibujas, como tercer paso, eh, vamos a allá. La fase del secundario la ubicamos en el valor K del reloj. Ese valor K corresponde al que está acá, pues, que habíamos mencionado. Ya. Claro, aquí creo que ya queda obvio. Por ejemplo, para dibujar las otras fases. Para dibujar las otras fases. Se cuenta 4 unidades. 4 unidades. Quiere decir, dibujo la primera fase. Ejemplo, el devanado de alta tensión lo ubicamos en la referencia 12. Sería la fase del devanado. Sería la primera fase. La primera fase de alta tensión la ubicamos en la referencia. De alta tensión la ubicamos en la referencia. Para dibujar las otras fases se aumenta 4 unidades. Ya. 4 unidades sentido horario. 4 unidades sentido horario. Ya. Ahora, como tercer paso, la fase, ese puede ser un tercer paso también. Como tercer paso, la fase secundaria la ubicamos en el valor K de reloj. Y si queremos hacerlo como cuarto paso, tendríamos que las siguientes fases del secundario las siguientes fases del secundario las dibujamos cada 30 grados, no, cada 120 grados, que corresponde a 4 unidades. Cada 4 unidades. ¿En qué sentido? Sentido horario. Ya, y como quinto paso, el quinto paso creo que sería etiquetar. Así que lo voy a escribir de manera general. Sería etiquetar. Etiquetar los fasores. Recuerden que estamos dibujando fasores dentro de ese reloj. Ya. Ahora, iba a hacer hincapié. Allá. Como este es nuestro reloj, vamos a dibujarlo por acá. Ya, como este es nuestro reloj, entonces aquí nosotros vamos a tener 12. Aquí sería 3, 1, 2. Entre este espaciado que voy a dibujar hay 30 grados. Por lo tanto, si tú dibujas aquí tu primer fasor, que es decir, como dices, los siguientes fasores
se aumentan 4 unidades en sentido horario. 1, 2, 3. Sería 4 por acá. ¿Verdad? Entonces tendrías 30, 60, 90, 120. Y cumple con la lógica. Cuando tienes un sistema trifásico, la fase A, B y C, una retrasa 120 grados una respecto a la otra, ¿verdad? Así que ahí está ese pequeño análisis de por qué se dibuja 4 unidades. Ya, vamos con un ejemplo que está acá. Dice que se dispone de 3 transformadores monofásicos idénticos, como les acabé de mencionar, de 7200 a 120 y 50 kVA, y dan la frecuencia de 60 Hz cada uno. Determine los datos nominales del banco, relación, tensión y potencia trifásica para cada una de las siguientes conexiones. Entonces, dicen que para cada una de las conexiones anteriores dibuja el diagrama de conexión considerando que los transformadores tienen polaridad sustractiva. Eso es lo que les venía mencionando anteriormente. Ya muy independiente de la polaridad, puedes tener sustractiva o aditiva. Y habría que saber, cuando tú trabajas con la polaridad sustractiva en este caso, ya el sistema te bota si está en fase o desfase. Así que de eso no se preocupen. Más preocúpense de cuándo identificar si es sustractiva o aditiva. Si es sustractiva, miren los puntos, mismo nivel. Aditiva, puntos alternados. Las marcas alternadas. Ok. Entonces, comencemos. Como primer paso, vamos a tratar de dibujar este pequeño, que está acá. Sería el DY11. Entonces, el devanado de alta tensión, ¿cómo está configurada? En este caso, el devanado está configurado en tipo delta, ¿verdad? El de baja tensión, tipo estrella. Y aquí está tu factor K. ¿K cuánto vale? 11. Si lo multiplicamos por 30, 11 por 30, tenemos 330 grados. Así que vamos a dibujar el DJ11, ¿verdad? Y luego vamos a hacer el diagrama de conexión. Entonces, lo tenemos aquí. Okay, entonces, primero, el reloj analógico, 12, 3, 6, 9, sería 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 3, 6. Este de aquí es nuestra referencia. Vamos a quitar este. Este de aquí es nuestra referencia, como lo habíamos mencionado. Como está conectada, como es una conexión delta, entonces nosotros tenemos voltajes de ¿qué? ¿De línea a línea o voltajes de línea a neutro?
Línea a línea. Claro, entonces línea a línea, por lo tanto vamos a tener la tensión A. Entonces, como referencia tomamos la tensión, la primera tensión, que sería la A. Entonces aquí tuve la etiqueta, vamos a hacer con otro color. Un color verde, por acá, ya. Y vamos a tener A, ¿verdad? Entonces la tensión A. Entre A y B, ¿cuánto hay? 120, ¿verdad? Ahora aquí sería con mayúscula. Recuerden, alta tensión con mayúscula. A. Entonces, ¿cuánto hay? 120, ¿verdad? 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tendríamos B. 1, 2, 3, 4. Y aquí tendríamos C. Lo hacemos rotar en sentido horario, como le habíamos mencionado. Entonces, este fasor, digamos que queda por acá. Y este fasor lo dibujamos por acá. Entonces, ya, y por acá. Ok, ahí salió. Ya, yo todavía no estoy colocando las flechas, no sé si se dieron cuenta de eso. Por lo tanto, hasta ahí yo solo sé que es voltaje. Están los fasores A, B y C de voltaje. Ahora, como yo les mencioné, como es polaridad sustractiva, entonces yo ya tengo idea de cómo va a ser el comportamiento. Si es polaridad sustractiva, todos en la misma marca. Entonces, aquí tenemos todos en el mismo punto. Ya. Como es sustractiva. Ahora tú debes de tener en cuenta de que tú mismo le pones la referencia. ¿Qué significa esto? Que tú le pones el positivo acá y el negativo acá. Vamos a hacerlo con rojo. Tú le pones el positivo acá y el negativo acá. En este caso tendrías voltaje AB, pues sería voltaje de línea a línea, que es el mismo voltaje de fase. Entonces esta es tu referencia. Esta referencia la pones tú, porque tú tienes que hallar cómo va a estar distribuido esto. No conoces esto. Entonces, como es voltaje AB, tú recuerda, cuando tú haces el diagrama fasorial, voltaje AB es lo mismo que tú tengas voltaje AN menos voltaje BN. Y en la flechita, es lo mismo que tú tengas tu voltaje positivo. En este caso sería tu positivo. Y la cola sería tu negativo. Aquí tendrías voltaje A y B como fasor. Y este es tu positivo, tu negativo. Si lo queremos representar en fasorialmente. Ya. Entonces, como tú comienzas con esta referencia, tú entonces sería B, tendrías voltaje B a B. Entonces tendrías como positivo esto de aquí. Le pones la flecha. Voltaje AB. Ahora, luego sigues con la secuencia. Luego que tienes voltaje AB, tú tienes esta secuencia acá, ¿verdad? Entonces, ahora este sería tu voltaje BC. Voltaje BC. El B es positivo, la punta lleva el positivo y el C es negativo, la cola. Como está en ese sentido, sería CA, voltaje CA. Vamos así. Voltaje CA. Voltaje CA. Y si te das cuenta, eso cumple con la secuencia positiva de la fuente. Por si tú lo haces sentido contrario, estarías trabajando con una secuencia negativa en una fuente trifásica. El tema que se vio en redes 2, si no me equivoco.
Ya, entonces ya está dibujada esa parte. Entonces hasta ahora ya sabemos cómo dibujar la parte de alta, ¿verdad? Ya está dibujada la parte de alta. A continuación, vamos a tratar de dibujar la parte de baja. La pregunta es, como yo ubiqué mi primera fase en la referencia, que es 12, yo ubico mi segunda fase de baja tensión, como dice acá el texto, que acabamos de escribir por aquí. Dice que la fase secundaria la ubicamos en el valor K de reloj. Como yo ubiqué mi primera fase A en la referencia, entonces mi primera fase A del secundario, yo la voy a ubicar en el valor K, que sería 11, ¿verdad? Entonces, vamos con negrita. Bueno, aquí cogemos un puntito que representa el neutro. Listo. Ya, entonces, este valor, fase A, voy a dibujar la parte Y del secundario. Sería la fase A en 11 multiplicado. En el valor 11 lo vemos aquí, que sería por acá. Entonces hacemos con color naranja. Entonces, aquí tengo A, ¿verdad? Como este es Y, recuerden, cuando es Y siempre parte tipo estrella, por decirlo así. Delta tipo triángulo. Entonces, una vez que dibujo A, ya me olvido de alta tensión y cuento cuánto. Sería cuatro unidades, ¿verdad? En ese sentido también. Entonces dibujaríamos a B. 1, 2, 3, 4. Y B estaría por acá. Ahora cuento. 1, 2, 3, 4. Bueno, no sale tan recto esto. A, B, C. C minúsculo. Listo. Entonces ya tenemos dibujado ya tenemos dibujado esta parte. Por lo tanto, ustedes ya se pueden dar cuenta que, bueno, solo nos tocaría etiquetar. Ya podemos darnos cuenta la dirección de los fasores de uno respecto a otro. Ya. Una vez dibujado, procedemos a dibujar el diagrama de conexión. Ok. Entonces, dibujaremos el diagrama de conexión. Y el diagrama de conexión lo hacemos mediante las etiquetas, que corresponde al último paso. Que corresponde el paso que está por acá. Que dice, una vez dibujada la fase y recorrida cada 4 unidades, dibujamos las etiquetas de los fasores. Entonces, para dibujar la etiqueta de los fasores, vamos a dibujar acá abajito el circuito. Y tendríamos 3 bobinas. Listo, entonces, recuerden, polaridad sustractiva. Marca, 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 marca. Algunos textos recomiendan que las etiquetas las coloquen como verdaderamente existen en los bancos de transformadores. Porque cuando uno compra un transformador, a veces en los transformadores monofásicos,
A veces en los bushing viene el H1, H2. Viene etiquetada el X1 y el X2. Por lo tanto, se recomienda trabajar con esta nomenclatura. Entonces, coloquemos H1, H2, se me cerró la pantalla, no sé por qué. Bueno, dibujamos entonces H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Tendríamos X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Como les mencioné, ustedes colocan la referencia, primera parte, en la parte de adelante, entonces tendríamos como voltaje delta, es voltaje de línea a línea. Entonces tendrías aquí tu VAB, VAB, más menos, BC, más menos, BCA. Esto se lo obtiene uno, o sea, uno lo obtiene porque uno toma como hipótesis esto. O sea, le das tú esta referencia para poder tú obtener la referencia que no conoces en secundario. Entonces, en esta conexión tú vas a etiquetar, ok, tú etiquetas, o sea, ahorita nos queda es cómo conectamos estos tres transformadores. Entonces, ok, tú sabes que voltaje AB es lo mismo que tú tengas acá, voltaje A y voltaje B. Y voltaje BC es lo mismo que tú tengas, voltaje B en el positivo y voltaje C en el negativo. Y voltaje CA es mejor que tú tengas el positivo, voltaje CA y voltaje A. Voltaje C en el positivo y voltaje A en el negativo. Entonces, ok. H1 corresponde a la fase A. Sería esto. Entonces le colocamos aquí H1. Luego, en el voltaje B tienes H2. Luego, en el voltaje acá en BC tienes H3 también. ¿Qué tienes acá abajo? En voltaje C, H4. En el voltaje CH4, voltaje CH5 nuevamente. Y voltaje AH6. Entonces, ¿qué tú puedes observar? Tú vas a unir los valores que, ejemplo, en esta parte A, que corresponde a la fase A, tienes que es H6 con H1. Entonces, tú unes eso. Entonces, unes H6, aquí, H1 con H6. Entonces, tú vas por acá y tienes la fase A de la red eléctrica, claro. Y lo unes con H6. Ahora, tú observas que tienes H2 con H3, esto es fase B. H2 con H3. Esta es tu fase B. Y observas que H5 y H4 tienes a tu fase C. Entonces ya tienes la conexión del primario. Ahora vas a obtener la conexión del secundario de la misma manera. Colocas los valores X1 y X2. De acuerdo a cómo sería, entonces tienes X1. Entonces, primero te puedes dar cuenta si tú estás
en fase o desfase. Como habíamos mencionado, si tú estás en fase, como estos son fasores, como esto es un fasor, digamos que tienes un vector así, este es un fasor, quiere decir que tú vas a tener cierta forma de ángulo. Si este fasor está en posición contraria, ¿qué vas a obtener? El desfase, que es 180, ¿verdad? Entonces, vamos a llamarlo X y Y. Tú puedes darte cuenta que X y Y son antiparalelos. El objetivo es que sean antiparalelos. Si son paralelos, no te aseguras de que tengas un desfase. Si son paralelos y tienes dirección diferente, ya aseguras el desfase, porque tienes 180 grados más aumentado al ángulo que forma el fasor respecto a la referencia. Entonces tú te das cuenta que esta línea, que es B a B, que está aquí, B a B, esta es B a B, está en ese sentido. ¿Y qué línea es paralela o antiparalela? Puedes observar que es esta, que es el neutro. Entonces, esta línea que está aquí puede ser paralela o antiparalela a esta línea. Los de acá no, los de acá peor, y este tampoco, no. Entonces tienes voltaje AN. Como tienes la misma dirección, como tienes el mismo sentido, apuntan hacia arriba, y este apunta hacia arriba, como que lo tengas así. Apunta hacia arriba, y el otro apunta hacia arriba. Entonces tienes un ángulo el mismo ángulo respecto al otro. Entonces tú colocas acá, como no está en desfase, como habíamos mencionado, en la gráfica de acá, pones polaridad sustractiva, si estás en fase, ¿te conviene cuál? Esta te conviene. Entonces te das cuenta que tienen el mismo sentido en la misma polaridad como la definiste al inicio. Y quiero decir que ok, como deben tener el mismo signo en la marca, entonces como tú definiste que este es positivo, entonces te lo pones positivo. Positivo, va a ser con otro color morado. Ya. Positivo y negativo. Tienes voltaje AN. Ya. ¿Por qué lo definí esto? Porque ya me ubiqué el fasor del secundario respecto al fasor del primario. Mismo sentido, fase. Sentido opuesto, desfase. Mismo sentido, entonces yo lo coloco, como sé que está en fase, yo trato de ver la configuración de la polaridad sustractiva en fase. Y es cuando tienen el mismo signo en los puntos. Entonces, coloco más aquí. No coloco menos, porque si colocara menos, significa que estaríamos en desfase. Y esto sería cuando tú tienes ese sentido por acá. Si te das cuenta que, como yo te mencioné, que el desfase o fase, eso te lo da la gráfica, tú no lo defines. A ti deben de decirte si es sustractiva o aditiva, nada más. Entonces, como vemos que está en el mismo sentido, pone que está en fase. PAN. Lo mismo con la parte BC, ahora es BC. Este de acá es paralelo, en este caso al de acá, y te das cuenta que tiene el mismo sentido, por lo tanto está en fase. Más o menos voltaje BN. Ahora el CA está hacia abajo y el único fasor es este que está hacia abajo también, pero tiene el mismo sentido. Por lo tanto, estarían en fase, positivo y negativo. Voltaje CN. Ahora faltan las conexiones. El mismo procedimiento que el anterior. Ubicas el X1 como este BAN, ¿qué significa? Que arriba tú que tienes positivo BA y negativo BN. Positivo VB, negativo BN. Positivo BC y negativo BN. Entonces significa que tú vas a realizar esta conexión con color café, no hay por aquí. Con este vamos. Ya entonces lo vamos a ubicar, en este caso sería una hojita. Ok, como el BA es positivo, tú te ubicas BA aquí, ok, BA.
Entonces, X1. Listo. Vas al BN, que es el neutro, X2. Este es el neutro. El neutro siempre es el centro del reloj. X2. Ahora te ubicas a BBN. El BB es X3. Y acá, X3. Y X4 sería tu BN nuevamente. PC sería X5. Aquí está BC, X5. Y B6 sería tu BN. Entonces ahora tú te observas tu reloj y tratas de ver los fasores que se unen. X1 tiene el fasor, tiene la línea A. Entonces tú vas a tener como salida, vas a obtener la línea A. Vas a tener el voltaje de fase A. Y ahora te observas el X2. Está unido con ¿cuál? Con el X4 y el X6. Entonces tú X2, X4 y X6. Ya, ahora te observas también que el X3 te da la fase B. La fase B de salida. Y tu X5 te da la fase C. Y tienes tu X5 de la fase C. Ya. Pueden darte, por ejemplo, en este caso la condición era DY11. DY11. Si te daba DYN11, este N significaba que lo aterrizabas. Pero como no nos da, no hago esto. Así que como no nos dan esto, entonces no lo aterrizo. Entonces aquí ya estaría dibujado. Ya estaría la parte de los diagramas de conexión, considerando la polaridad sustractiva. Ahora nos falta pedir la relación de tensión y potencia trifásica. Para la potencia trifásica, sabemos que la potencia trifásica es igual a 3 veces por la potencia monofásica. Por lo tanto, nos dan que la potencia es de 50 kVA, ¿verdad? Entonces multiplicamos 50 por 3 y es 115, 150. 3 por 50 kVA, 150 kVA. Ya. Estos 50 kVA es válido para cualquier conexión. Los dejo como pregunta, a ver si lo pueden responder. Ya está la potencia trifásica para esta conexión. Ahora falta la relación de tensión. Vamos a... Ok. Vamos a dibujar un transformador 2 más. Puntito y puntito.
como aquí vamos a tener la fase A y la fase B, aquí este es el neutro, este es el A, entonces tú vas a obtener aquí voltaje de línea a línea, que corresponde a tu voltaje de fase. Tú en cambio en el secundario vas a tener tu voltaje de línea neutro, ¿verdad? Vas a obtener tu voltaje de línea a neutro. Y que no es igual a tu voltaje de línea a línea. Ahora vamos por acá. Como estamos hablando de 7200 a 120. 7200 a 120 voltios. Ya, yo les pregunto. Para este caso, si yo quiero encontrar la relación, sería N, que es voltaje del primario, sobre voltaje del secundario. ¿Cuál es? Este voltaje del primario, que te das cuenta que tú tienes tu voltaje de línea a línea. En cambio, tu voltaje secundario es tu voltaje de línea neutro, ¿verdad? Por lo tanto, sabes que tu voltaje de línea neutro bueno, en este caso expresémoslo como voltaje de línea, es igual a raíz de 3 por voltaje de línea neutro o voltaje de fase. Entonces, como es voltaje de línea lineal, en la parte primaria, tú los 7200 voltios tú lo metes directo acá, porque tu fuente va a estar alimentada de 7200 voltios. Recuerden que esta tensión que está acá, recuerden que la tensión que ustedes ven aquí, esa tensión siempre se trata, bueno, en este caso son tensiones nominales del equipo. Por acá. Como les dije en un video pasado, esto de aquí es la tensión nominal del equipo. Y cuando hablamos de tensiones nominales del equipo, ¿nos referimos a qué? Están referidas a qué? A voltaje de línea a línea. Y eso es muy independiente de tu conexión. A ti no te interesa qué tipo de conexión tienes, primario o secundario. Entonces, las tensiones nominales del equipo son voltaje de línea a línea sin importar tu conexión. Ojo con esto. Tu conexión. Ahora, como tú tienes 7200 y es voltaje de línea a línea, chévere, coincide. Pero tú cambio que tienes 120 voltios, ¿verdad? Entonces tú lo que tienes acá es 120. Sería 120. Como esta es tu tensión de línea a línea, entonces tu secundario es de línea neutro. Entonces lo que tú vas a hacer es tratar de dividir para raíz de 3. Entonces aquí tienes tu 120. Disculpa, ¿no le estás escribiendo algo? Sí, no se ve la pantalla. No. Solo vi hasta tensión nominal del equipo y tu conexión. Hasta ahí fue la última vez que vi que se actualizó algo. Ya, yo voy a ver qué sucedió.
Ahora sí se puede ver pantalla, ¿no? No, no estás compartiendo. Allí. Ahí sí. Oye. Ya, como queríamos encontrar la relación del número de vueltas, yo debo tener claro de que cómo está alimentado mi parte primaria respecto a mi parte secundaria. Ya, así que como lo había mencionado, la relación que ustedes ven acá, que les dan en un equipo, recuerden que esa relación siempre depende de tus voltajes, depende de tus voltajes nominales. Esos voltajes nominales tú los encuentras o sea, como datos de placa y vendría a ser el valor de que le ingresa la bobina tanto para la parte de la primaria como parte del secundario. Ahora, entonces sabemos que voltaje de línea a línea es igual a raíz de 3 por voltaje de línea neutro. Como tú estás en el voltaje secundario, ¿verdad? Estás en el voltaje secundario, lo que a ti te interesa, como tú en el voltaje primario, tú relacionas tu voltaje de línea a línea, entonces tu voltaje de secundario, tú deberías también tratarlo, tú tienes que es como tensión de línea neutro, porque tu conexión es de Y11, si no me equivoco, de Y11. De Y11, sí, de Y11. Ya, al ser de Y11, entonces tú abajo tendrías a tu raíz de 3 multiplicado por tus 120. Entonces, la tensión nominal del secundario es igual al voltaje de línea. No. Voltaje de línea a línea, sí. La del secundario. Ajá. Ah, claro, pues. Acá está mal. Sería acá línea a línea. En este caso, porque es 120. Recuerda que 120 es línea neutro. Entonces, como tú tienes línea neutro y multiplicas por raíz 3, ya tienes tu tensión de línea a línea. Ok. Entonces, aquí despejarías y te sale. ¿Me pueden ayudar con qué número le sale aquí? Tres, 34.64. 34.64. Si queremos llevar la fórmula, entonces nosotros sabemos que la relación de vueltas queda expresada sobre 1 de raíz de 3 por voltaje 1 sobre voltaje 2. Ese voltaje 1 y voltaje 2, ¿tú dónde lo ves? Acá. Voltaje 1 sobre voltaje 2. Ve, como te dan la placa de un transformador. Entonces esta quedaría como una expresión para este tipo de conexión. Ya.
Sí está claro cómo se dibujó esto, ¿verdad? Por mi lado, sí. Ya listo. Entonces vamos a hacer la D de 2 y luego la YN de 3. Si se dan cuenta, una N. Neutro aterrizado. Ya, la D de 2. Vamos a dibujarlo acá al ladito. D de 2. Ya. En la D de 2 vamos primero a hablar un poquito de lo que vamos a obtener. Aquí, delta primario. Delta secundario. Como es 2, K igual a 2. Cumple con lo que habíamos definido. Conexiones simétricas, números pares. Conexiones no simétricas, números impares. Entonces, multiplicamos 2 por 30. Tenemos 60 grados. Acierto, otra cosita. Acá, para analizar resultados, vemos que, como habíamos dicho, el devanado secundario se retrasa 330 grados. Si tú te paras solo en este fasor que está acá, en este fasor que está aquí, respecto al fasor que es este de acá, el fasor A, tú te das cuenta que de aquí a acá tienes 330 grados. Ese es tu retraso. Y te das cuenta que como este retraso, si tú lo cuentas en sentido horario, quiere decir que inicialmente estuvo acá y luego fue en ese sentido. Y en ángulos, cuando tú vas en sentido horario, tú retrasas respecto al valor actual que tiene. Entonces, ahí está el análisis que tiene sentido esto. Ya. Ahora sí, vamos por acá. Ok, entonces ya sabemos que 60 grados vamos a tener nuestra conexión. Así vamos a dibujar nuestro... Vamos a hacerlo con azul. Ya. Entonces, dibujemos 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Este punto representa siempre el neutro, si en caso lo tiene. Ponele con N mayúscula. Recuerden, acá es con letras mayúsculas y letras minúsculas. Ok, entonces primero, polaridad sustractiva, ¿verdad? Recordemos, polaridad sustractiva, punto y punto. Como estamos hablando de una conexión delta, no hablamos de conexión línea-neutro, sino de línea-línea. Entonces tomo como referencia, más o menos, voltaje, a ver. Este de aquí yo no sé. Es BC, CA, más menos, menos más. Lo vamos a averiguar. Ahora, entonces, colocamos aquí el fasor, está sentido A. No hago esto porque estaríamos hablando de voltaje AN, sería línea neutra y no es así. Este sería fasor A. Y aquí tendrías 30 grados, a ver. No, 4 espacios, como dice teoría. 4 espacios para dibujar el fasor B. 1, 2, 3, 4, ¿verdad?
1, 2, 3, 4. Tendrías a B. 1, 2, 3, 4 y tendrías a C. Entonces, dibujamos. Ya. Como ya tenemos dibujado esto, ahora vamos a encontrar la dirección. Como estamos trabajando con secuencia positiva, o sea, transformadores, tú lo alimentas a una red con secuencia positiva, entonces que la secuencia es voltaje AB, voltaje BC y voltaje CA. Entonces, ya, voltaje AB. Por lo general esto siempre se mantiene, a menos que le digan, recuerden que su transformador se conecta a una secuencia negativa. Así que dudo que estén en ese tipo de preguntas. Pero si fuera al revés, cambiarían ustedes el sentido de las flechitas. Ok, voltaje AB, este sería voltaje A positivo y B negativo, sería en este sentido. Voltaje AB. Aquí, como les mencioné, ustedes aquí tienen su voltaje AN, por si acaso. Voltaje AN. Y aquí ustedes tienen su voltaje BN. Voltaje BN. Y si se dan cuenta, si ustedes restan voltaje A menos el voltaje B, voltaje A menos voltaje B le da este fasor, voltaje AB. Entonces, estamos bien, voltaje AB. Luego la secuencia es voltaje BC. El B es positivo, entonces la punta es positiva. Voltaje BC, ¿verdad? Y ahora vamos a poner el voltaje sea C positivo y A negativo. Entonces ya tenemos dibujado el lado de alta. Dibujado el lado de alta. Ahora vamos a tratar de dibujar el lado de baja. Como este es secundario, recuerda que el primer fasor, o sea, la fase A, tú la escribiste, la fase A, tú la escribiste en la referencia, que es tu 12. Esto es tu referencia. Siempre comienzas por aquí, sea estrella o delta. Las estrellas son sumamente sencillas, por eso es que siempre comienzo con delta. Ok, ahora la fase de tu secundario que corresponde a tu fase A, tú la etiquetas en el número K, que vendría a ser el número 2. En este tipo de etiquetas, vamos a poner con otro nombre. Sí, está bien, minúscula, porque es secundario. Luego contamos 4 unidades, que corresponde a 120 grados del desfase de un voltaje respecto a otro. 1, 2, 3, 4. B, 1, 2, 3, 4. C, recuerden el sentido. Si ustedes trabajan con sentido positivo o en un transformador, como puede ser como algo teórico, ustedes trabajan con una secuencia positiva, ustedes en su B2 van a tener también la secuencia positiva. Un transformador no te cambia de secuencia. Un transformador lo que te puede es tratar de disminuir la tensión. Pero siempre vas a tener idealmente la misma potencia de entrada que la potencia de salida. Idealmente. Pero la secuencia nunca te va a ser afectada. La secuencia se va a mantener. Por eso es importante recordar que como nosotros dibujamos la secuencia positiva, o sea, habíamos dicho que voltaje AB, luego voltaje BC, luego voltaje CA, lo mismo tiene que suceder para acá si en un caso tenemos la conexión delta. Voltaje AB, voltaje BC, voltaje CA. ¿Por qué? Porque mi secuencia no cambia. Los transformadores no cambian secuencia. Ahora vamos acá.
Ahora sí dibujemos. Tenemos A, B, C. Como es delta, vamos a hacer el dibujito del delta. Por acá, por acá. Ah, no, por acá. Por acá, por acá y por acá. Probémonos con la primera. Ya. Vamos a ver este C entonces. Estamos que aquí está el 6. Ya. Ahora nos queda esto. Que, como les mencioné, ¿qué sucede ahora? Hay que tratar de encontrar las flechas. Las flechas te indican la secuencia. Como ya sabemos que esta secuencia es positiva debido al primario, vamos a ir para la flecha AB. El voltaje AB. Entonces, el A es positivo y el B negativo. Entonces, la positivo flecha, en que voltaje AB. A positivo, B negativo. Luego sigue voltaje BC. B positivo y C negativo. Voltaje BC, B positivo y C negativo. Luego sigue voltaje CA, C positivo. Voltaje CA, C positivo y A negativo. Ya, una vez que hemos hecho esto, ya hemos terminado de dibujar el diagrama fasorial. Ya está terminado. La figura queda sumamente rara. Ya. Ahora. Buscas un demonio. Claro. Te voy a estar invocando a alguien aquí. Ya. Ahora lo que se va a tratar es dibujar el diagrama de conexión. El diagrama de conexión. Ok. El procedimiento, exactamente lo mismo. A ver si lo hacemos por acá al ladito. Ya. Ya, 3. Tocando sin tinta ya. Acá 3 también. Acá 3 también. Ok, ahora polaridad sustractiva. Por aquí, por acá. Por aquí, por acá. Por aquí, por acá. Y ahora, como recuerden que yo les mencioné, trabajamos con una secuencia que yo le había asignado. Más, menos. Voltaje AB. Más, menos. Voltaje BA. No, BC. Más, menos. Voltaje CA. ¿Verdad? Acá vamos a encontrar nosotros. Entonces, etiquetemos aquí. Como les mencioné, el transformador de los bushing que tienen H1, H2 y las salidas X1 y X2. Entonces, escribimos aquí H1. H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Listo. Ahora, sí, etiquetamos acá. Como este es voltaje AB, recuerden que aquí
que en otras palabras que tú tengas aquí arriba voltaje A y voltaje B. A positivo, B negativo. Lo mismo, B positivo, C negativo. C positivo, A negativo. Entonces, H1 corresponde a voltaje A. Vamos a hacerlo con rojo. H1. Voltaje B tienes H2. Acá B del primario, H2. Voltaje B nuevamente del primario por el segundo transformador es H3. Ahora voltaje C, H4. Acá nuevamente hay H5 en C. Y acá en A del tercer transformador es HC. Entonces tú ya puedes darte cuenta que se unen, pues 6 con 1, como, vamos a hacerlo con verde, no, con morado. Entonces, corresponde tu fase A, H1 con H6. ¿Verdad? Listo, tienes tu fase A de tu red eléctrica. Te das cuenta que B, H2 con H3, H2 con H3 acá. B. Y tu fase C es H5 con H4. Igual como el problema anterior. Ya. Ahora, ¿qué sucede en la parte secundaria? Lo que vamos a averiguar. Entonces vamos a observar si el fasor de alta es paralelo o antiparalelo con el fasor de baja. Ya. Entonces, vamos a ver. Vemos que el voltaje de AB, se dan cuenta, siempre comiencen con esta secuencia. O sea, yo no comienzo con esta porque hay que trabajar en orden, pues. Comienzo con la primera y ubican el valor de acá. Segunda, el valor de acá. Tercera, el valor de acá. Ya. Entonces, el voltaje AB, que es este, te das cuenta que el vector, el vector verde, que está así como que en secuencia, digo, paralelo o antiparalelo, es este de acá, el voltaje BC. Entonces tú lo pones, tú escribes voltaje BC. Voltaje así. Como les mencioné, si están en fase, o sea que están en paralelo, mismo sentido, o sea, en misma dirección, las mismas marcas deben estar en los mismos puntos, o sea, positivo y positivo. En este caso yo ubiqué voltaje BC, que es este de acá. Pero te das cuenta que el voltaje B apunta hacia arriba. Y el voltaje BBC apunta hacia abajo. Están en antiparalelo, en desfase. Entonces yo voy a escribir esto. Menos y más. Continúo. Vamos ahora. Voltaje. Busco el BC. El BC es este de acá abajo. El BC este de acá abajo. Apunta hacia la derecha. Ahora me ubico con el BCA. Apunta hacia la izquierda. Entonces este es BCA. Como el BCA apunta hacia la izquierda, no te apunta a la derecha, por lo tanto están antiparalelo y están en desfase. Entonces tú le pones menos y más. Si estuvieran en paralelo, como les mencioné en la teoría anteriormente, ponen más y menos. Entonces por eso ponen menos y más. Menos y más. Ahora el voltaje CA, que está acá, ¿dónde está? Acá está. El voltaje CA apunta hacia la izquierda.
izquierda, parte inferior, y el otro que es antiparalelo, que es voltaje AB. ¿Qué voltaje AB? Voltaje AB. Sería menos y más, pues, porque es antiparalelo. Ahora sí mismo, vamos a escribir las etiquetas. Las etiquetas que le mencioné, que eran, que tienen H2, tienen H1, y tienen X1 y X2. Ustedes, sin importar cómo ustedes contienen adentro, ustedes siempre van a tener X1 y X2. No importa cómo tú tengas tu transformador, siempre tú tienes tu X1 y X2. Lo mismo sucede acá. Como este es tu H1, entonces tú vas a tener acá no vamos a obtener muy independiente del signo, ¿no? O sea, como les mencioné, ustedes la configuración interna no les cambia, porque tú no conoces la configuración interna de este transformador. Entonces, por eso siempre yo les recomiendo que pongan este valor, que lo respeten: X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Entonces, el mismo procedimiento vamos a hacerlo acá. X1 se encuentra en el voltaje, sería voltaje BC, ¿verdad? En ese caso, el positivo sería el voltaje B, ¿verdad? El positivo sería el voltaje B. No, aquí cambia ya. Ojo, aquí cambia. Como aquí tienes tu voltaje BC, entonces, si tú lo inviertes, esto es como tú tengas voltaje menos voltaje BC. En otras palabras, el X1 vendría a corresponder ¿qué? Tu voltaje C sería. ¿Por qué? Porque recuerden que tú estás midiendo voltaje BC. ¿Y qué significa? Que voltaje B menos voltaje C. Y este es tu positivo. Y este es tu negativo. Ahora, aquí está mal. Aquí sería C. Este es tu negativo. Entonces, tu voltaje B, como es positivo, este es el signo, corresponde a X2. Y tu voltaje C, como es negativo, acá está el signo, corresponde a tu etiqueta X1. Entonces, te vas a C, pones X1. Te vas a B y pones X2. Sigamos. Voltaje CA. Tu CA es positivo. Recuerden, esto nunca cambia. Lo que cambia acá es la forma como lo mides. Pero recuerden, cuando tú mides un voltaje, siempre es el positivo respecto al negativo. Marca la diferencia de potencial. Del más alto respecto al más bajo. Este es tu negativo. Entonces tu C es positivo. Lo ubicas abajo y ves que tu etiqueta es la X4. Entonces C también tiene el valor de X4. X4. Entonces vamos ahora con A, que corresponde al negativo, y el negativo tiene la etiqueta de X3. X3. Vamos ahora acá abajo, voltaje AB. Voltaje AB, positivo A es X6. Positivo. Negativo. El A es X6, ¿verdad? X6. Y el B negativo, X5. Ahora que te toca hacer es ver cuáles son los X que se unen. Vamos a hacerlo con un color celeste. Ya, entonces observemos. X1 con X4. Sería acá. X1 viene a unirse con X4 y este corresponde a la línea C. Tú vas a tener la tensión C.
Tienes la línea C. Bueno, C minúscula. Tú mides el voltaje C. Ahora X3 con X6. X3. Mides la línea A. Ahora el X5 con el X2. Esta es tu línea B. Entonces ya tenemos configurado. Ya está la conexión. Ahora, ¿qué nos piden? Vamos a ver por acá qué nos piden. Sí, una pantalla, ¿verdad? Ya, nos piden la potencia trifásica. Tiene una potencia trifásica. Entonces vamos allá, potencia trifásica y relación de tensión. Yo les pregunto, la potencia trifásica. Arnold, disculpa, algo le pasó a tu micrófono. Ay, ay, ay. Ahora sí me escucha. Te escucho bien lejos, Al. Sí. Aló, ¿me escuchas? Sí te escucho, sí me escuchas, ¿no? Sí. Pero bien lejos, pero ya le Casi subí no el se volumen. escucha. Y ahora, Ahí mejor, ahí mejor. ya. Como les mencioné, como ahora nos piden la potencia trifásica, o sea, una vez que ustedes hayan conectado esto, okay, una vez que tú hayas hecho esa conexión, ¿cuál es tu potencia trifásica? Sabiendo que cada transformador tiene 50 kVA, si no me equivoco. Tiene, sí, 50 kVA. ¿Cuál creen que es la potencia trifásica? ¿Será la misma o no? ¿Qué creen ustedes? Sería la potencia monofásica, pero Ya. esta vez la monofásica no es la del B, porque en el secundario tenemos línea a línea y necesitamos línea neutra para multiplicar por 3. Ya. En verdad la potencia trifásica va a ser igual a 3 veces la potencia monofásica. ¿Por qué? Recuerden que ustedes tienen delta delta. La potencia trifásica, cuando ustedes tratan de hallar ese valor individual, esa pequeña relación se te va a perder en la ecuación. Por lo tanto, si quieres hallar la potencia trifásica de un conjunto de transformadores, a ti no debe de importarte si tienes delta, estrella o otro tipo de conexión cualquiera. Así que es bueno que hayan contestado. Entonces, por aquí creo que esta es una pregunta que hice. Acá está. ¿Es válido para cualquier conexión? Y vamos a responderla y es sí. Entonces, muy independiente de la tipo de conexión que tengas, la potencia trifásica te va a ser la misma. Ya, entonces es 50 por 3, 150 kVA. Ahora nos preguntan la relación. Sabemos que tiene 7200 para 120. Está como dato de placa.
Yo les pregunto, ¿cómo les quedaría? ¿Cómo les quedaría la relación de transformación total? O sea, N. N vendría a ser voltaje del primario dividido para voltaje del secundario. En este caso, como el transformador está conectado de línea a línea, es sumamente sencillo. 7200 para 120. Creo que eso da 60. Entonces, este vendría a ser una fórmula. Pero cuando tienen la conexión, DD2, DD4, DD6, DD8. Si se dan cuenta que muy independiente de la conexión, igual vas a tener esa misma relación de vuelta. ¿Sí estamos claros en eso? Si en caso les preguntan las otras conexiones, lo que cambian, recuerden lo que va a cambiar este valor. Este valor te da el desfase, nada más. Pero recuerda que vas a tener la misma alimentación. Entonces, ya respondimos esta. A ustedes les quedaría el YN de 3. El YN de 3. El YN de 3 es sumamente sencillo, no es tan complejo. Quedaría el YN de 3. Como ya saben, primario está en estrella. Le haré un pequeño bosquejo. El primario está en estrella, ¿verdad? Este es A, este es B y este es C. Y el neutro. Este N significa que ustedes lo van a conectar a tierra. Entonces, lo conectan a tierra cuando hacen la conexión de los transformadores. Este delta significa que el valor de la fase está a ¿cuántos grados? Bueno, está en el valor número 3. Sería acá 1, 2, 3. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería 9, 10, 11. Y aquí sería el 12. Entonces la fase A la conecta en el valor 3. Sería más o menos por acá. Aquí el 3, que estaría la fase A. Luego la secuencia A sería B, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Más o menos sería algo así. Y luego ustedes tratan de, como es voltaje AB, es positivo, ¿verdad? Voltaje AB, secuencia positiva. Entonces pones voltaje A, B. Luego voltaje BC sería para acá. Luego voltaje CA sería para allá. Entonces más o menos así les queda. Y luego tienen que hallar las etiquetas y tratar de dibujar el conexionado para su extractivo. Sería bueno que lo hagan para practicar. También que lo hagan con polaridad. Todos los que mencioné, ahora que lo hagan con polaridad aditiva. En aditiva cambia bastante la conexión, pero el diagrama fasorial es lo mismo. En todos estos cambia la conexión, pero el diagrama fasorial es lo mismo. Sería bueno que lo hagan para que tengan un poco de práctica en esto. Bueno, ¿dudas en esta parte?
ya nomás lo conectamos a tierra, de ahí es como que fuera un Y de verdad. Claro, pues. Mire, cuando tú tienes esa parte de acá, ahora sería del otro lado. Por acá, por acá, por acá. Entonces esta parte de aquí, ustedes ya la conectarían a tierra. La cogen acá y acá. Ahí se la mandan a tierra. Esa es la única diferencia. De ahí sí tienen la fase A, no, la fase C, la fase B y la fase A. Así les queda primero. Ya en la otra tenían que tratar de poner las etiquetas y ver cuál se une y hacer la conexión secundaria. No sé si hayan preguntas de esto. Ahí me perdí. Hay que tratar de ver cómo conecta el Y, ¿verdad? Y de ahí el último, es el último el que lo conecta a tierra. ¿O cuál lo conecta a tierra? El neutro, pues. Recuerda que la conexión Y, te das cuenta que el Y es del negro, ¿ve? El A, B y C. Aquí tú Ajá. tienes el N. Entonces, quiere decir que tú le pones la etiqueta. Yo lo hice al ojo por ya la práctica, pero tú le pones la etiqueta. O sea, ya me agarré esto. Tú le pones la etiqueta, qué sé yo. H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Te das cuenta que el H3, el H5, no, que el H2, que el H4 y el H6 se unen aquí. No ves, H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Te das cuenta que el H2 y el H4 y el H6 en este punto es el neutro, se unen. Y los conectas acá, o sea, los pares se Sí. unen. Y como está un N, como lo expliqué, es tierra. Eh, Nada más. Aquí ya tienes toda la fase. Ese neutro a tierra. Sí, Ya, claro. chévere. Ve ya. Y lo otro, como es delta, yo ya expliqué el delta. Expliqué bastantes con delta y ya es más fácil. La estrella es sumamente fácil, por eso es que casi no me metí con estrella. Ya. Una pregunta de esto. ¿Alguien más? ¿Se quedó claro? Sí. Ya listo. Traten de trabajar con la polaridad aditiva para que tengan un poquito de práctica. ¿Cómo les queda con polaridad aditiva? Ya les hago un pequeño spoiler. En polaridad aditiva esto no cambia. Lo que sí cambia es esto. Mucho. Si les preguntan en una pregunta teórica o algo.